Autoritarismo y democracia. Hallad en cualquier país al hombre más capaz, elevadlo al puesto más alto y reverenciadlo lealmente. Tendráis el gobierno perfecto para ese país. Lo que ese hombre nos diga que hagamos será precisamente lo más sabio y acertado que pudiéramos hacer, lo que por todos conceptos nos correspondería hacer, con leal y justa gratitud y sin dudar un momento. En esas palabras compendiaba Thomas Carlyle la filosofía de la dirección autoritaria extrema. Muchos de nosotros se estremecerían ante tales ideas en estos Estados Unidos del siglo XX, porque nos parecen rígidas e incompatibles con nuestros sentimientos, y volveríamos nuestros ojos hacia otro hombre, en busca de una idea harto diferente. Ya sé que algunos hombres honrados temen que un gobierno republicano no pueda ser fuerte, que este gobierno no es bastante fuerte. Yo creo por el contrario que este es el gobierno más fuerte del mundo. Dicen algunos que no se puede confiar al hombre que se gobierne a sí mismo. Y yo pregunto, ¿cómo podría entonces confiársele el de los demás? ¿O es que hemos hallado ángeles en forma de reyes para gobernarlo? ¿Qué contesta la historia? Así habló Thomas Jefferson el 4 de marzo de 1801 en su primer discurso como presidente. Jefferson compendiaba la filosofía de la dirección democrática. Se resistía a creer, como Carlyle y otros muchos, que los hombres debían dejar la determinación de su destino en manos de una minoría selecta. El abismo que separa a Carlyle de Jefferson es ancho y profundo y atraviesa todas las páginas de la historia. A veces la brecha parece más ancha de lo que es en realidad, y entonces los mundos de uno y otro lado de ella se sienten en irreductible antagonismo. Uno de los fines de este libro será demostrar que, en realidad, hay un puente que atraviesa el barranco. Un puente que siempre existió, pero que suele estar tan envuelto en niebla que apenas es visible. Veremos que ni la filosofía autoritaria ni la democrática se bastan a sí mismas, que ninguna de las dos es absolutamente buena ni absolutamente mala, que en verdad ninguna podría sobrevivir excluyendo a la otra. Examinemos detenidamente pues ambas filosofías. Para ello resultaría conveniente considerarlas primero por separado y hacer por el momento como si no existiera el puente. La tradición autoritaria. Definición del autoritarismo. El autoritarismo es un proceso social en que las decisiones de un grupo o célula social las toma un hombre de quien se supone que sabe mejor que los demás lo que el grupo debe hacer y creer. Una vez tomada su decisión, el dirigente autoritario o autócrata, como a veces se le llama, encausa la conducta de los demás hacia los fines predeterminados por él. Sus métodos de mando pueden ser variados y diversos. Pueden tener la apariencia de procedimientos democráticos. El factor fundamental es que el dirigente es el autor de la decisión y los dirigidos la aceptan sin discusión. Esto implica claramente que se considera al dirigente superior a los dirigidos. Historia del autoritarismo. La doctrina autoritaria tiene una historia larga y respetable. Generalmente se considera a Platón su padre y primer portavoz. Su tesis era que en la República Perfecta la dirección política debía confiarse a una minoría selecta, especialmente adiestrada, los llamados reyes filósofos. Estos serían hombres seleccionados desde su juventud para recibir una educación especial que les prepararía para la tarea. He aquí lo que Sócrates exponía a Glauco. Paréceme necesario explicar primero a quienes nos referimos cuando decíamos que el gobierno del Estado debe estar en manos de los filósofos. Después estaremos en mejores condiciones para defendernos. Se descubrirá que hay ciertos individuos a quienes les corresponde estudiar filosofía y dirigir el Estado, y a otros que, no habiendo nacido para filósofos, deben obedecer más bien que mandar. Platón pensaba que hay algunos hombres, los filósofos, capaces por naturaleza de comprender las grandes e inmutables verdades de la vida, mientras que otros, de menor talla, se hallan perplejos entre tanta diversidad de aspectos de muchos objetos. De igual manera que quisiéramos un vigilante de ayuda vista y no un ciego para guardar un precioso tesoro, es muy razonable, decía Platón,
que los filósofos sean los guardianes de las leyes e instituciones de la ciudad, ya que los demás ciudadanos son casi como ciegos. Esta tesis de Platón, de que la dirección debe estar en manos de una minoría selecta especial, se ha repetido a través de la historia. A menudo se considera a Alexander Hamilton como expositor de esa aristocracia de los más capaces en los primitivos Estados Unidos. En 1882 se hizo eco de la doctrina. George W. Curtis, quien declaró que una minoría culta es la fuente del progreso, por oposición a la dictadura de la mayoría, el eco de esta doctrina llegó al escritor cuando aún era estudiante, por boca del presidente de la universidad, que repetía con frecuencia que en nuestra sociedad, noblesse oblige, significa la obligación que tienen los hombres preparados de guiar a las masas menos ilustradas. Anteriormente citamos las doctrinas del derecho divino, de los reyes y del gobierno de los ancianos, que se han hecho tradicionales en muchas partes del mundo. Son también concepciones autoritarias, pues afirman que el dirigente sabe qué es lo mejor y que sus decisiones han de obedecerse sin discusión. Uno de los más famosos tratados sobre la dirección es El Príncipe, de Maquiavelo. Este manual de consejos para obtener y conservar el poder político debería leerlo todo aspirante a dictador. En esta obra Maquiavelo no intentó juzgar ni justificar el autoritarismo, sino que sencillamente lo consideró como natural y procedió a estudiar su funcionamiento. De todas las teorías de la dirección basadas en el concepto aristocrático, ninguna tan interesante como la doctrina del héroe o gran hombre de Carlyle. Toda la historia, según Carlyle, es, en el fondo, la historia de los grandes hombres que hicieron cosas. Ellos fueron los que guiaron a los demás, los que modelaron, formaron y en un amplio sentido crearon cuanto la masa general de los humanos se ingenia en hacer o lograr. A continuación, Carlyle hace la declaración más franca de autoritarismo que puede hallarse en parte alguna. Ahora, en todas partes piden a gritos libertad, igualdad, independencia, etc., en lugar de reyes, urnas y sufragio electoral. Parece que ya pasó definitivamente a la historia el héroe gobernante y la leal obediencia a un hombre, tanto en lo temporal como en lo espiritual. Si así fuera, sería para desesperar del mundo entero. Sin soberanos, nada veo posible más que la anarquía, lo más odioso de todo. Por lo tanto, consideraremos todo esto de la libertad, la igualdad, el sufragio electoral, la independencia, etc., como un fenómeno temporal. Aunque es posible que dure mucho, con tristes complicaciones para todos nosotros, hemos de acogerlo gustosos como castigo de pecados pasados y promesas de inestimables beneficios venideros. Es ciertamente extraño que las opiniones de Carlyle hieran nuestra sensibilidad, pues a pesar del homenaje verbal que rendimos a los métodos democráticos, en la realidad nos acercamos a Carlyle más de lo que creemos. Todavía son pocas, aún en los Estados Unidos, las familias en que los jóvenes tienen libertad, igualdad, independencia y lo que pudiera considerarse como equivalente familiar de las urnas, excepto acaso en cosas menudas. Sería más exacto describir la relación típica entre los jóvenes y el padre como la obediencia leal a un hombre, de Carlyle. Incluso en Estados Unidos es raro hallar una clase donde los estudiantes tengan libertad e independencia y sean los iguales del maestro. ¿Y cuántos son los que tienen el privilegio de decidir por medio del voto cuáles son las soluciones acertadas en un examen? Pocos son los negocios donde el patrón comparte con los empleados la facultad de decisión y donde el precio que se paga por conservar el trabajo no sea la obediencia leal a un hombre. No seamos demasiado rápidos, los que vivimos bajo semejantes techos de cristal, en arrojar piedras a Carlyle, por lo menos sin echar antes una mirada al otro lado de la barranca. La tradición democrática. Definición de la democracia.
¿Es la democracia una palabra que, acaso más que cualquier otra en todas las lenguas del mundo, significa cuanto uno quiera? Sin ir más lejos, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se llaman a sí mismos democráticos y tildan de lo contrario al otro. La Inglaterra socialista dice que el capitalismo no es democracia y los Estados Unidos capitalistas dicen que el socialismo no es democrático. Para los liberales, la discriminación de los negros y el sistema de capacitación son antidemocráticos, mientras los senadores del sur claman que la propuesta ley de derechos civiles es antidemocrática. Para los fines de nuestro estudio, entenderemos que la democracia es un proceso social en que el grupo como tal se gobierna a sí mismo. No está sujeto a una autoridad externa y que en todos los miembros del mismo están igualmente representados en la toma de decisiones en colaboración. Si hay diferencias irreconciliables dentro del grupo, la decisión corresponde a la mayoría numérica y se da por hecho que los demás la acatarán, con el objeto de impedir que este aspecto del proceso degenere en lo que Juan Stuart Mill llamaba tiranía de la mayoría. La democracia reconoce también que la libertad individual debe ser tan amplia como lo permita la seguridad y el bien colectivos, y que ni siquiera la mayoría tiene el derecho de pisotear la libertad individual. El director democrático guía y coordina el proceso por el que el grupo toma una decisión. Es un presidente o moderador de debates, cuyo único fin predeterminado es preservar y respetar los procedimientos democráticos. Determina cómo pensarán y decidirán los miembros del grupo y no lo que pensarán y decidirán. Y aún en lo relativo al cómo, el grupo tiene la última autoridad. Es el agente metodológico del grupo, pero solo mientras a éste le parece conveniente y útil que lo sea. Esta filosofía implica claramente que ningún miembro del grupo es superior a los demás. Un voto vale tanto como otro porque se supone que todo ser humano tiene igual derecho a tomar decisiones que afectan su vida. Este sentido de la palabra democracia es más estricto que el que solemos darle. Sin embargo, usarla en sentido más amplio es debilitar su significado esencial. Reconozcamos que cuando la gente habla de democracia, refiriéndose a los Estados Unidos o a Gran Bretaña o a alguna organización, por ejemplo estudiantil, hablan con vaguedad. Estas sociedades son democráticas fundamentalmente, ya que la autoridad última en cualquier asunto reside en todos los miembros del grupo. Pero dentro de esas sociedades no todo se lleva a cabo por procedimientos democráticos. Cuando el presidente de los Estados Unidos proclama un estado de emergencia en la nación, cuando un juez decide que un hombre ha de ir a la cárcel, cuando el presidente de una organización estudiantil multa a un miembro, nombra un jefe de comité o compra un cenicero para la sala de reuniones, cuando un maestro dice a los alumnos que crean que la Declaración de Independencia se firmó en 1776, estos dirigentes no están obrando democráticamente y tampoco insistiríamos muchos de nosotros en que lo hicieran. Es verdad que pueden estar operando dentro de una estructura democrática más amplia, situación muy distinta de aquella en que su autoridad estuviera por encima y al margen del control definitivo del grupo, pero de todos modos, en cuanto a sus funciones específicas, están obrando como autócratas. Son ellos y ellos solos quienes toman las decisiones. Historia de la doctrina democrática. La democracia tiene una historia tan larga y respetable como la del autoritarismo. Los griegos y los romanos practicaron la democracia en el foro político, en una época en que los reyes y emperadores era lo más frecuente. Jesucristo sembró con sus predicaciones otras semillas de democracia, particularmente en lo relativo a la dignidad individual. Los escritos de innumerables filósofos también contribuyeron a la tradición, pero hay 4 documentos históricos que quizá más que ningún otro merecen nuestra atención. El primero es el ensayo de Juan Locke,
gobierno civil, donde expone claramente la idea fundamental de que la autoridad definitiva reside en la mayoría de un grupo. Siendo los hombres, como queda dicho, libres, iguales e independientes por naturaleza, a ninguno se le puede sacar de ese estado para someterlo al poder político de otro, sin su consentimiento, el cual se obtiene cuando el individuo acuerda con otras personas formar una colectividad. Una vez que cierto número de personas han consentido en constituir dicha colectividad o gobierno, establecen un cuerpo político dentro del cual la mayoría tiene el derecho de actuar, obligando al conjunto. Fue Juan Stuart Mill en su ensayo de la libertad quien aclaró la relación existente entre la libertad individual y el gobierno de la sociedad en una democracia. El objeto de este ensayo es asentar la validez de un principio muy simple como rector absoluto de las relaciones de control y obligación entre la sociedad y el individuo. Este principio es que el único fin por el cual la humanidad está autorizada, individual o colectivamente, a poner trabas a la libertad de acción de cualquiera de sus miembros es la defensa propia. Que el único fin para el que puede ejercerse justamente el poder sobre cualquier miembro de una colectividad civilizada contra su voluntad es para impedir el daño de los demás. Su propio bien físico o moral no basta como justificación. A Mills también le preocupaba el argumento, aparentemente válido, de los partidarios del autoritarismo, de que estando de hecho algunas personas más calificadas que otras para hacer ciertos juicios, sería una tontería sacrificar el valor de su experiencia en aras de la igualdad. Mills respondía diciendo: nadie niega a la gente en su juventud, se la debe adiestrar y enseñar a conocer y aprovechar los resultados de la humana experiencia, pero son privilegio y condición propios del hombre que ha llegado a la madurez de sus facultades utilizar e interpretar la experiencia a su modo. A él le toca averiguar qué parte de la experiencia acumulada es debidamente aplicable a sus circunstancias y carácter. Nuestra Declaración de Independencia, redactada por Thomas Jefferson, contiene una de las expresiones más claras de la filosofía democrática. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales por el Hacedor, que los dota de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se cuentan la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantía de esos derechos se instituyen entre los hombres gobiernos que derivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados. El papel del dirigente en una sociedad democrática recibió poca atención en las obras históricas que hemos mencionado. No es sorprendente que los filósofos de la democracia, en su rebelión contra los conceptos de autoritarismo concentrado en el dirigente, tomaran una actitud negativa respecto de la dirección y presentaran muy poca o ninguna filosofía positiva. En el discurso sobre el origen y fundamentos de la desigualdad entre los hombres de Juan Jacobo Rousseau, hay sin embargo una indicación del rumbo que tendría que tomar una filosofía positiva de la dirección democrática. Está, pues, más allá de toda disputa, y es ciertamente la máxima fundamental de todos los derechos políticos, que los pueblos han instaurado los jefes para que protejan su libertad y no para que los esclavicen. Si tenemos un príncipe es para ahorrarnos un amo, le decía Plinio a Trajano. Por lo que toca a la autoridad de los padres, basta con señalar que, según la ley natural, el padre deja de ser amo del hijo en cuanto éste deja de necesitar su ayuda, que a partir de ese momento ambos son iguales, el hijo es perfectamente independiente del padre y solo le debe respeto, no obediencia, pues la gratitud es un deber que se cumple, no un derecho que se impone. Al parecer, Rousseau reconocía que una democracia necesita dirección como cualquier otra forma de sociedad.
También reconocía la diferencia que hay entre un dirigente autoritario, cuyo propósito es decidir por los demás, y otro democrático, cuyo fin es proporcionar y garantizar las condiciones en que la gente decide por sí misma. Si tenemos un príncipe es para ahorrarnos un amo. Esta es la esencia de la dirección democrática. A los hombres del siglo XX les ha correspondido desarrollar este embrión y hacer de él una doctrina bien formulada. Como los conceptos son tan nuevos y apenas han empezado a plasmar en nuestros pensamientos y sentimientos, será necesario que hagamos una investigación bastante completa de estas ideas y de la manera en que están surgiendo. Concepciones modernas. En 1924, F. Stuart Chapin afirmaba que la necesidad más urgente del momento era la formación de dirigentes socializados, que tuvieran más interés en ayudar a sus grupos a lograr los objetivos comunes por sí mismos que en rodearse de adeptos leales y fieles. Desde ese comienzo, en 1924, hasta el momento, gran número de escritores y sobre todo educadores se han consagrado a desarrollar el tema de Chapin. Un libro significativo, escrito en 1926 por T.B. Smith, entonces profesor de filosofía en la Universidad de Chicago, dedicaba un capítulo a la dirección democrática. El profesor Smith desarrollaba la idea de que en nuestra moderna sociedad especializada nadie puede saberlo todo, de que para llegar a ser una autoridad en un campo hay que aceptar una relativa ignorancia en otros. De aquí la evidente necesidad de distribuir entre mayor número de personas las responsabilidades de la dirección y de que cada hombre acepte el hecho de que ha de ser al mismo tiempo dirigente y dirigido. Enrique M. Bush, profesor de trabajo social, decía en 1934 que el dirigente democrático o estructurador de grupos, como lo llamaba, trata de hacer que el grupo dependa menos de su dirección a medida que aumenta su experiencia. En 1948, el decano de la Escuela de Educación de la Universidad de Nueva York, Ernesto Melby, llamaba la atención sobre el hecho de que en las 3 últimas décadas ha habido un cambio revolucionario en nuestro concepto de lo que significa experto en dirección. Antiguamente era el que sabía resolver todos los problemas, pero hoy, para los más conocedores, el experto es el que sabe cómo impulsar el talento creador de aquellos con quienes trabaja. Era este principio de la dirección, entendida como liberación de la facultad creadora, el que motivaba las ideas del filósofo Juan Dewey acerca de la educación progresiva y provocó un aluvión de interés por la discusión en grupo, que ha invadido colegios y universidades, organizaciones comerciales, trabajo social y grupos de adultos por todo el territorio de los Estados Unidos. Los nuevos conceptos de dirección democrática han alcanzado su máximo desarrollo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, con las actividades de investigación y enseñanza en el campo de la dinámica de grupo. Este movimiento recibió su ímpetu primero con la obra y la inspiración del difunto psicólogo Kurt Lewin. Los colegas de Lewin y sus alumnos han formado un considerable grupo de experiencia y nos han proporcionado nuevos puntos de vista sobre los problemas de dirección de grupos. Han fundado un centro de investigaciones de dinámica de grupo en la Universidad de Michigan y un laboratorio nacional de adiestramiento en la formación de grupos, con escuela de verano de Bethel, Maine y actividades todo el año. Bajo la dirección de Leland Bradford en Washington, D.C., el profesor Kenneth Bennett de la Universidad de Illinois y uno de los directores de esta obra nos comunica el meollo del punto de vista dinámico respecto a la dirección. Es importante considerar la dirección con referencia a las funciones que han de realizarse para ayudar a los grupos a crecer y funcionar productivamente, y no con relación a las cualidades inherentes a ciertas personas. El concepto de dinámica de grupo proporciona una metodología para realizar la filosofía democrática fundamental
de que la autoridad última y la responsabilidad de la dirección residen en los miembros de una sociedad. No se ha de pensar en la dirección como función de un hombre, un dirigente, sino como una serie de funciones necesarias para la marcha productiva de un grupo y que puede realizar cualquier miembro del grupo que sea competente para la tarea en cuestión. De esta manera, la dirección es susceptible de pasar a muchos individuos en diferentes momentos y cuanto más dispersa sea, más fuerte y sano se hace el grupo. El personaje, a quien suele llamarse oficialmente dirigente, tan solo realiza aquellas tareas para las que el grupo todavía no está bastante maduro, intelectual ni emocionalmente. El fin del dirigente es trabajar para librarse de la servidumbre de una labor. Con el objeto de apreciar y comprender mejor esta concepción moderna de la dirección democrática, será útil estudiar una de las fuentes de donde procede su vigor. Ante todo, naturalmente, está firmemente enraizada en la tradición política democrática que ya hemos examinado. Estamos absolutamente seguros de que Rousseau y Jefferson se hallarían a gusto en ese ambiente, pero los métodos de dirección de grupo que estamos desarrollando tienen otras raíces, además de las políticas. Algunas provienen de campos nuevos, arrancan de la obra de Segismundo Freud y siguen los caminos de la tradición psiquiátrica que han florecido desde entonces. El nombre de Freud evoca toda suerte de connotaciones. Para el moralista empedernido es el símbolo de todo lo sucio y lo malo del mundo. Para el lego que desconoce el tema es un sinónimo de lo sexual. Para el psicólogo retrógrado, aferrado a un concepto absoluto de la psicología, es un hecho histórico reprimido, cuyo significado nunca ha podido comprender. Más, para la gran mayoría de individuos ilustrados, independientemente de sus pequeñas diferencias de opinión, es el nombre de un doctor que engendró una idea revolucionaria del hombre y abrió un campo, conocido generalmente como psicoterapia, que permitió al hombre liberar a sus semejantes de las mazmorras de la enfermedad emocional. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la dirección de grupo? La respuesta no es difícil. Recordemos que en el primer capítulo definimos la dirección como el hecho de guiar, encauzar o influir en las personas. Eso es, por cierto, lo que hace el psicoterapeuta. Por eso es, en un sentido muy propio, un dirigente. No solemos considerarlo así, por dos razones. La primera es que su dirección se ejerce generalmente en los individuos más que en grupos. La segunda, que se ocupa de problemas anormales emocionales más que de normales o sociales. Las situaciones colectivas normales son ciertamente muy diferentes de las situaciones individuales anormales, mas no deja de haber entre ellas cierto paralelismo significativo. La prueba está en el hecho de que, en años recientes, muchos psiquiatras y en particular escuelas psicoanalíticas han trasplantado abiertamente su filosofía y sus métodos a las situaciones normales de grupo y han tomado el papel de dirigentes de grupo. El ejemplo más sobresaliente de esto lo tenemos en la obra de la clínica Tavistock de Inglaterra, a cuya cabeza se halla el doctor A.T.M. Wilson, médico y psicoanalista convertido en sociólogo y dirigente de grupo. Los miembros del personal de esta clínica ofrecen sus servicios a ciertos grupos de personas, particularmente en el campo de las relaciones obrero-patronales, que necesitan orientación para resolver sus conflictos sociales. Estas personas se llaman a sí mismas consultores industriales, pero señalan que su papel en las situaciones humanas es muy parecido al del psicoanalista respecto de un individuo. Otros ejemplos de esta misma tendencia en los Estados Unidos son: 1. La obra del doctor Julio Schreiber, otro analista convertido en sociólogo, que organizó el Instituto Nacional de Relaciones Sociales inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial,
con el fin de ayudar a resolver las tensiones en zonas donde había serios conflictos sociales. 2. La obra de J. L. Moreno, psiquiatra que piensa que las técnicas psicoterapéuticas pueden aplicarse a la solución de los problemas sociales, tanto como a la de los personales. Y 3. La fuerte orientación psiquiátrica del Laboratorio Nacional de Adiestramiento en la Formación de Grupos. El hecho de que los psicoterapeutas realicen una función directiva con sus clientes y de que muchos de ellos se hayan interesado en la dirección de grupos indica la existencia de una especie de paralelismo. No nos dice en qué consiste la relación ni cuáles han sido las aportaciones de la tradición psiquiátrica a nuestras ideas acerca de la dirección de grupos. Dediquémonos ahora a estas cuestiones. Probablemente, la idea más importante que ha surgido en los últimos 20 años del acervo cada vez mayor de la experiencia psicoterapéutica es la convicción de que el modo más efectivo de dirigir la conducta de los seres humanos es sencillamente ayudarlos a que se dirijan ellos mismos. En la actualidad, el psicoterapeuta competente, llámesele analista, psiquiatra o consejero, reconoce que su misión no es decirle al paciente lo que debe hacer, sino ayudarle con habilidad a esclarecer su propio problema y guiarle hacia el punto desde donde sea capaz de descubrir por sí mismo lo que debe hacer y cómo debe hacerlo. Análogamente se considera ahora que el dirigente democrático de grupo, en lugar de lograr objetivos para los miembros de su sociedad, debe tratar de crear condiciones en las que los otros sean capaces de lograrlos por sí mismos. Su misión, como apuntaba Dean Melville, es poner en marcha la capacidad creadora de sus dirigidos. En otras palabras, los ayuda a analizar sus problemas y a elaborar sus propias soluciones, de acuerdo con sus necesidades y deseos. Carl Rogers, uno de los más destacados portavoces de la psicoterapia moderna, podría haber estado describiendo a la dirección democrática de grupo cuando decía: la terapéutica no consiste en hacer algo al individuo, ni en inducirlo a hacer algo consigo mismo. Antes bien, se trata de despejar el camino de su crecimiento y desarrollo normales, de quitar obstáculos para que él pueda progresar. Un segundo aspecto fundamental de la psicoterapia moderna es que el consejero trata de crear una atmósfera cálida y tolerante, en que el paciente se sienta seguro y con libertad de revelar sus verdaderos pensamientos y emociones. Puede exponer libremente todas sus penas, sus problemas y sus sentimientos reprimidos. Saca a relucir lo que embarga su ánimo y lo examina con claridad. De modo parecido, trata el dirigente democrático de crear una atmósfera cálida y tolerante, donde los miembros del grupo se sientan seguros y por lo tanto libres de exponer sus verdaderos pensamientos y sentimientos. La dirección democrática eficaz, de acuerdo con los nuevos conceptos, establece un clima en que los sentimientos sinceros, ya sean hostiles o amistosos, son aceptados y discutidos objetivamente. Esto es muy importante para la solución adecuada de los problemas sociales y es muy raro que se cumpla en la realidad. Hay muchas reuniones de mesas directivas, de comités de estudiantes y profesionales, juntas obrero-patronales o incluso discusiones familiares a la hora de comer, todas efectuadas democráticamente, en las que realmente se cree un ambiente tolerante y los que participan se sienten lo suficientemente seguros como para expresar emociones sinceras. Una tercera premisa fundamental en la psicoterapia actual, que apoya y elabora el concepto de dirección democrática de grupo, es su respeto al derecho del individuo. Conocidos los hechos y liberada la persona de las violentas presiones emocionales, de realizar sus propias decisiones y elecciones, como dice Rogers. El consejo no directivo se basa en la suposición de que el cliente tiene el derecho de escoger sus propios objetivos vitales, aunque puede diferir de los que el consejero hubiera escogido para él. Este punto de vista no directivo concede gran valor al derecho de todo individuo a ser psicológicamente independiente y a mantener su integridad psicológica. El punto de vista directivo concede suma importancia a la conformidad con la sociedad
y al derecho del más capaz para dirigir al menos capaz. Estos puntos de vista tienen una relación significativa con la filosofía política y social, así como con las técnicas de la terapia. De este breve examen, parece desprenderse que el dirigente democrático de grupo y el psicoterapeuta son ambos combatientes por una causa común, que se apoyan mutuamente y aprenden uno del otro. Los puentes. Hemos estudiado las tradiciones autoritarias y democráticas y sus implicaciones como si fueran conceptos mutuamente exclusivos. Para mayor claridad de exposición, las hemos considerado temporalmente como filosofías opuestas, claramente distintas la una de la otra. Es ya tiempo de situarlas en la misma perspectiva y de dejar de mirarlas como mundos aislados, separados por un abismo. Veamos ahora los puentes que las comunican. Las relaciones que estudiamos suelen representarse en forma de diagrama, en general como una línea recta o continua. Uno de los más comunes es el continuo de anarquía a totalitarismo, que se representa así. Anarquía, democracia, totalitarismo. La idea es sencilla. Este diagrama está destinado a comunicar la noción de que la diferencia entre anarquía y totalitarismo es simplemente cuestión de grado, y de que estas dos maneras de vivir representan los extremos del mismo continuo. Este continuo representa la cantidad de libertad de que gozan los miembros de una sociedad. La libertad es algo variable, es decir, que puede darse en diferentes grados o cantidades. En algunos países, como en los Estados Unidos, es mucha la libertad de elección que poseen los individuos. En otros sitios, como por ejemplo en la Rusia actual, tiene fama de ser poca. Los extremos o polos de este continuo son la libertad absoluta, donde no hay intervención en la vida social del individuo, que se llama anarquía, y la falta absoluta de libertad o vigilancia social de todos los aspectos de la vida humana, que se llama totalitarismo. Según este concepto, la democracia estaría a medio camino dentro de este continuo. En la anarquía, cada quien toma sus propias decisiones y hace exactamente lo que se le antoja. No hay dirección porque cada hombre es su propio dirigente, su jefe, y ejecuta las cosas a su manera. En el totalitarismo, el individuo no tiene la libertad de escoger y somete todo su comportamiento a las decisiones de la sociedad. Se considera la democracia una especie de compromiso entre los dos extremos. En ella, los miembros del grupo renuncian a algunas libertades y conservan otras. Por ejemplo, en los Estados Unidos renunciamos a la libertad de conducir nuestro coche por la izquierda de la calzada y a la de pagar salarios menores de los que exige la ley. Pero conservamos la de viajar a donde queramos y cuando queramos. Y también conservamos casi intacta la libertad de decir lo que pensamos, excepto cuando los arrebatados histéricos llevan a los intolerantes a intentar la supresión de aquello que desaprueban. Hasta aquí, la relación de anarquía a totalitarismo con la democracia en medio está bien clara. La confusión nace si intentamos, como muchos autores, colocar la autocracia en esta línea. La autocracia es sinónimo de autoritarismo, la sociedad en que uno solo toma y pone en vigor las decisiones sociales. Los autores que así lo hacen identifican sencillamente al dirigente autocrático o dictador con el extremo totalitario del continuo y se quedan tan tranquilos, suponen que autoritarismo y totalitarismo son la misma cosa. Al hacerlo, introducen un nuevo factor que complica el cuadro. El término autocracia o autoritarismo, utilizado para calificar determinada sociedad, nos dice cómo se toman en ella las decisiones. Concretamente, las toma una persona por las demás.
No dice nada acerca de cuántas decisiones son sociales, tomadas por él, y cuántas quedan a criterio de los individuos como asunto personal. Lo que se necesita es establecer un segundo continuo para la autocracia, que representa el grado en que los miembros de un grupo participan en las decisiones sociales. Los extremos de este continuo son la autocracia, donde una sola persona toma las decisiones sociales. Democracia, oligarquía, autocracia. Y la democracia, en donde todas las personas tienen igual voz y voto en estas decisiones. La oligarquía es una forma de sociedad en que el gobierno o dominio se halla en manos de unos cuantos. Es pura coincidencia que las sociedades totalitarias suelen ser autocráticas y que las autocracias tiendan al totalitarismo. Se puede concebir una sociedad en que los individuos renunciarán a muy escasa parte de su libertad en favor de la dirección de grupo, y sin embargo esa libertad cedida se confiará a una sola persona, el autócrata, para que él decidiera, en lugar de hacerlo el grupo en conjunto. Este es el caso en efecto en muchos países latinoamericanos. O pudieran delegar toda la libertad de acción los individuos en un cuerpo que tomase las decisiones, cuerpo en el que todos tendrían igual representación. Esto es lo que Juan Stuart Mill llamaba la tiranía de la mayoría. En cualquier caso, el resultado es una curiosa combinación de la filosofía democrática con la autocrática o totalitaria. Con el fin de poner en claro estas variantes, podrían sernos útil recordar que la palabra democracia suele usarse corrientemente para designar dos cosas distintas. No solamente se aplica a una sociedad en que las decisiones del grupo las toma todo el pueblo, sino también a una sociedad en que un gran número de decisiones escapan al control del grupo. La confusión procede simplemente de que no se distinguen los diferentes sentidos en que se usa la palabra en tal o cual ocasión. Si se compara la economía, relativamente poco dirigida, de los Estados Unidos con aquella más complicada de la Gran Bretaña, y se sostiene que la primera es más democrática que la otra, se está hablando en términos de nuestro primer continuo, o sea, con referencia al grado de libertad personal cedida por el individuo a la determinación del grupo. Ahora bien, si alguien comparara el gobierno parlamentario de la Gran Bretaña con el sistema de Congreso de los Estados Unidos y afirmara que aquel es más democrático que este, estaría hablando en términos de nuestro segundo continuo, es decir, con referencia al grado en que participa el pueblo en la decisión de los asuntos sociales. Sin duda nos evitaríamos confusiones si todos empleáramos el vocablo democracia en una sola acepción, y de preferencia en la de nuestro segundo continuo, lo cual sería más correcto si tenemos en cuenta el origen de la palabra. El primer continuo, según dijimos, se refiere al aspecto de la libertad y los fueros del individuo frente a la conformidad con el poder de la sociedad. Se puede decir con razón que la democracia, en su interpretación más correcta, no tiene nada que ver con esta cuestión. Puede haber democracia con mucha o poca libertad individual, puesto que el único requisito de ella es que sean los miembros del grupo quienes ejercen la autoridad. Aunque esta distinción sería deseable para los fines de la claridad semántica, el hecho es que la gran mayoría de las personas sigue y seguirá empleando la palabra democracia en más de un sentido. Lo mejor que podemos hacer es aceptar el hecho y siempre que se emplee la palabra tratar de averiguar en qué acepción está tomada. Hay otra clase de relación que zanja las diferencias entre la tradición autoritaria y la democrática. Es posible combinar estas dos filosofías de la dirección en una misma persona. Los dirigentes pueden ser elegidos por vías democráticas, pero gobernar de manera absoluta después de su elección. Tal es el caso hasta cierto punto del Papa Católico Romano, elegido por el voto democrático del Colegio de Cardenales. Recíprocamente, los dirigentes pueden ser elegidos de manera no democrática, pero gobernar democráticamente.
Esto suele suceder en el caso del presidente del comité de nuestras organizaciones sociales y profesionales. El nombramiento y la tendencia de su cargo dependen por lo general del presidente de la organización y están por lo tanto fuera de la jurisdicción de los miembros del comité, pero dentro de este último pueden operar de acuerdo con procedimientos democráticos. Mientras los métodos del dirigente o su elección no sean democráticos, no puede decirse que el dirigente lo sea plenamente. En la medida en que los métodos de este no sean democráticos, los miembros del grupo no estarán representados en las decisiones. Mientras no elijan los miembros del grupo, no hay seguridad de que, aun siendo democráticos hoy, en sus métodos no sean autocráticos mañana. Para precisar aún más este punto, podríamos indicar que aún dentro de los procedimientos de elección de un dirigente o que éste emplea para dirigir, pueden haber combinaciones de democracia y autocracia. Las dos filosofías, como ya hemos dicho, de ninguna manera se excluyen mutuamente. Con frecuencia hay una transición casi imperceptible de la una a la otra. En un momento dado, puede decir el dirigente a su grupo: ponemos a votación el asunto, y 2 minutos después añadirá: ya discutimos bastante, a votar. Todos los que están en favor de este dirigente que digan sí. Resumen. Nuestro propósito en este capítulo fue revisar, esclarecer y mostrar las relaciones que existen entre las dos principales filosofías de la dirección que tienen curso en el mundo: el autoritarismo y la democracia. Ahora vemos que la diferencia esencial entre las dos es una diferencia de actitud respecto de los derechos y facultades de los seres humanos. El autoritarismo se basa en el supuesto de que el dirigente sabe mejor que los demás lo que ha de hacerse y debe. Por tanto, dirigir el grupo de acuerdo con eso. La democracia se basa en la suposición de que el grupo tiene derecho y capacidad de tomar decisiones por sí mismo, y de que la función del dirigente consiste en ayudarle a hacerla de la mejor manera posible. Enunciar así esta diferencia es enunciar los extremos. Hemos observado que en la práctica se puede pasar de una a otra filosofía gradualmente y que rara vez se dan en forma pura. No es una proposición de A o B, la verdadera cuestión que hasta ahora no hemos resuelto, pero que vamos a abordar. Es la de decidir hacia qué polo de lo que es continuo e idéntico deseamos dirigirnos. 1. Ejercicio 1. Si cualquiera de las cosas que contemplamos es para nosotros un símbolo del Dios que está en lo alto, yo digo que más que ninguna de ellas lo es el hombre. Somos el milagro de los milagros, y si pudo tener algún significado la adoración o el culto de una estrella, cuánto más justificado estaría el de un héroe. El culto de un héroe es la admiración trascendente de un gran hombre. No hay sentimiento más noble en el pecho humano que este de la admiración por alguien superior a él. La religión para mí descansa en ese sentimiento, el culto del héroe, la admiración postrada y sincera, la sumisión ardiente e ilimitada hacia la forma más noble y divina del hombre. ¿No son acaso el germen del mismo cristianismo? Carlyle. ¿Está usted de acuerdo con este punto de vista? Defienda su opinión. Haga una lista de los grupos sociales a que pertenece y diga quién o quiénes son los dirigentes. ¿Qué filosofía de la dirección cree usted que representa cada uno de estos dirigentes la mayor parte de las veces? 3. Uno de los supuestos de la democracia es que todas las personas tienen derecho al mismo respeto como seres humanos. ¿Cómo puede conciliarse la dirección con este supuesto? Después de todo, ¿no son sinónimos en realidad dirección y autocracia? Discutir la cuestión. Tomando en cuenta 3 grupos sociales de que sea miembro, familia, organización estudiantil y escuela, por ejemplo, hágase una comparación de estas 3 formas de sociedad en lo relativo a libertad de acción cedida al grupo, número de personas que intervienen en las decisiones que toma el grupo, la dirección en el sentido en que usamos nosotros la palabra,
es algo mucho más amplio y profundo y mejor que el control o la inspección. Es la capacidad de estimular, guiar y mostrar el camino para que la gente haga lo que el dirigente desea que haga, voluntaria, inteligente y hábilmente. Jorge de Hals. ¿Está usted completamente de acuerdo con este punto de vista? Diga por qué. 6. ¿Qué base hay para suponer, como lo hacen el dirigente democrático y el psicoterapeuta, que no es deseable imponer sus propios valores a los dirigidos o clientes? Discutir la cuestión. 7. En su obra Funciones del Ejecutivo, Chester Barnard opina que, en definitiva, aún bajo un dirigente autocrático, la autoridad final reside inevitablemente en los miembros del grupo. Hace notar que en toda clase de organizaciones las órdenes se desobedecen una y otra vez y recuerda a los lectores que constantemente son violados los 10 mandamientos y muchas estipulaciones o preceptos de la Constitución de los Estados Unidos. Declara que cada ciudadano decide en las condiciones de cada caso qué leyes concretas serán las que obedecerá o desobedecerá. Después de sugerir que incluso bajo la amenaza de la fuerza, un individuo puede preferir la muerte al sometimiento, Barnard saca la conclusión de que la decisión de si una orden tiene o no autoridad depende de la persona a quien se dirige y no reside en las autoridades o en las que dan las órdenes. Si el punto de vista de Barnard es válido, resultaría que una de las principales diferencias establecidas en este capítulo entre dirección autoritaria y democracia sería engañosa. 8. La mayor de todas las democracias es el ejército. La disciplina y la moral influyen en el voto tácito que instantáneamente hacen las masas militares cuando se da la orden de avanzar. Pero el ejército no avanza mientras la moción no se ha acogido. Discutir.